Hola de nuevo. Hoy trabajaremos las distintas formas de representar de manera gráfica las tablas de frecuencias. Tomemos la tabla de frecuencias de talla de calzado y representemos estos datos en un diagrama de barras vertical. Como podemos observar, el diagrama de barras vertical permite comparar las frecuencias de los datos mostrados en la tabla de frecuencias. Los diagramas de barra vertical presentan algunas características. Miremos. En el eje horizontal se colocan las opciones, en este caso, la talla de calzado, y en el eje vertical las frecuencias absolutas de cada valor de la variable, en este caso el número de estudiantes. El ancho de todas las barras es igual, entonces podemos observar que este ancho es igual a este ancho, igual a este ancho. La altura de las barras indica la frecuencia de cada dato. Vemos que para la talla de calzado 35, su frecuencia es 3. Para la talla de calzado 36, su frecuencia es 0. Para la talla de calzado 37, su frecuencia es 15. Para la talla de calzado 38, su frecuencia es 1. Para la talla de calzado 39, su frecuencia es 5. Y para la talla de calzado 40, su frecuencia es 1. Otra característica es que la distancia entre las barras debe ser la misma. Entonces, si observamos, la distancia que hay entre estas dos barras es la misma que hay entre estas dos barras y es la misma que hay entre estas dos barras. Ahora mostremos los resultados del torneo realizado en el primer semestre entre los equipos de fútbol de un barrio, en un diagrama de barras vertical, y realicemos la tabla de frecuencias respectiva. Como podemos observar, en el eje X o eje horizontal tenemos los equipos, entonces los vamos a escribir en la primera columna. Tenemos a las águilas, tenemos a los cóndores, a los tigres y a los leones. En el eje vertical, donde se colocan las frecuencias, en este caso tenemos los puntajes. Y aquí, en nuestra tabla, en la segunda columna, colocaremos la frecuencia absoluta de cada uno. Entonces, las águilas obtuvieron 6 puntos, su frecuencia absoluta es 6. Los cóndores obtuvieron 11 puntos, su frecuencia absoluta es 11. Los tigres obtuvieron 3 puntos, su frecuencia absoluta es 3. Los leones obtuvieron 14 puntos, su frecuencia absoluta es 14, para un total de 6 más 11 más 3 más 14, 34 puntos. Recordemos las otras características. La distancia entre las barras debe ser la misma y el ancho de las barras debe ser igual. Ahora contestemos las siguientes preguntas teniendo en cuenta el diagrama de barras vertical. Nuestra primera pregunta: ¿qué equipo ganó el torneo? Las águilas obtuvieron 6 puntos, los cóndores 11 puntos, los tigres 3 puntos y los leones 14 puntos. El de mayor frecuencia absoluta son los leones, entonces son los ganadores del torneo porque obtuvieron 14 puntos. ¿Qué equipo ocupó el último lugar? El que menor frecuencia absoluta tenga, en este caso los tigres, que obtuvieron solamente 3 puntos. ¿Qué puntaje obtuvo el equipo de los cóndores? Tenemos acá los cóndores y vemos que obtuvo 11 puntos. ¿Cuál fue el total de puntos obtenidos por los 4 equipos? Recordemos que las águilas tuvieron 6, los cóndores 11 puntos, los tigres 3 y los leones 14. Sumamos 6 y 1, 7 y 3, 10, 14, va 1 y 1, 2 y 1, 3. El total de puntos obtenidos por los 4 equipos es 34. Ahora miremos el siguiente ejemplo con diagramas de barras horizontal, que es una representación similar al diagrama de barras vertical. La diferencia es la localización de los datos. Vemos que sobre el eje horizontal o eje X estamos colocando
la frecuencia, en este caso, número de niños. Y sobre el eje Y estamos colocando las opciones sabores de helado. Del diagrama de barras horizontal correspondiente al sabor preferido de helado de algunos niños, podemos observar algunas cosas. Miremos. 25 niños prefieren el helado de chocolate. 15 niños prefieren el helado de vainilla. Aquí tenemos que 15 niños prefieren el helado de vainilla. 8 niños prefieren el helado de fresa y 12 niños prefieren el helado de chicle. También podemos observar que el helado de mayor preferencia es el helado de chocolate y el helado de menor preferencia es el helado de fresa. Es el de menor preferencia porque tiene menor frecuencia absoluta. De este diagrama de barras horizontal también podemos observar que el número de niños encuestados es de 60. Corroboremos. Si sumamos 25 más 15 más 8 más 12, vemos que nos da 60. Ahora los invito a realizar los ejercicios que tienen en su guía. Nos vemos en un ratico para corregirlos.